Gloria a Jesús. Y entonces nosotros vamos al tema que les había anticipado la semana pasada, porque es una continuidad de la predicación de la semana pasada. Así que vamos hoy a ver el tema de la autoridad del creyente. La semana pasada vimos cómo Dios delegaba toda autoridad al Hijo, y a pesar de que el Hijo, Jesús, estaba aquí en la tierra bajo las limitaciones propias de su naturaleza humana, de la realidad humana, la verdad es que sobre Jesús el Padre delegó toda autoridad. Amén. Y entonces, bueno, pues no se nos hace complicado pensar que Jesús es Dios y que Jesús tiene toda la autoridad de Dios y que Jesús aún en su encarnación pues seguía siendo Dios, porque Él no dejó de ser Dios porque era hombre. Seguía siendo Dios y entonces tenía la autoridad divina. Pero a veces se nos hace difícil entender el concepto de la autoridad del creyente. ¿Okay? Y yo quiero que veamos un poco esta información que la Biblia nos da acerca de la autoridad del creyente. Lo primero que la Biblia nos dice es que nosotros los creyentes, a nosotros se nos ha dado la autoridad de ser hijos de Dios. Si usted me acompaña al Evangelio de Juan en el primer capítulo, verso 12, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Puerto Rico usted puede escuchar con mucha frecuencia la idea de que todos somos hijos de Dios. ¿Okay? Hace muchos años yo estaba en una actividad evangelística y estaba con otro hermano, ¿verdad? Nos mandaron de 2 en 2, ¿verdad? De manera bien bíblica, nos mandaron de 2 en 2 a que fuéramos a evangelizar a la gente que estaban allí. Entonces, empezamos a hablarle a este señor, hombre, no era un hombre mayor, y le empezamos a hablar y él entonces, son esta gente que te las batean todas porque ellos saben más Biblia que tú, pero están con una Heineken en la mano, ¿entiendes? Estás en la playa, estás entonado, tienes una Heineken en la mano, pero entonces tú empiezas a predicarle, pero ellos son teólogos, tú sabes, de grandes ligas. Y entonces, la persona que andaba conmigo le pregunta: ¿pero tú eres cristiano? Y él le contesta: no, ¿y qué voy a hacer? ¿Musulmán? ¿Okay? Porque en Puerto Rico hay la idea de que todos somos cristianos solo porque nacimos en la isla del Cordero. ¿Okay? Un país de una tradición cristiana, de unos valores cristianos. Pues entonces, pues la gente piensa, porque si yo nací aquí, pues yo soy cristiano. ¿Ok? Exacto. El problema es que Dios solamente tiene un hijo. Se llama Jesucristo. Todos los demás que han creído en Él somos adoptados. Todos los demás somos adoptados.
adoptados. Entonces, probablemente aquí hay poca gente que son padres adoptivos, pero sé que hay algunos, además de yo, ¿verdad? En la adopción, el adulto escoge arbitrariamente, mediante un proceso legal, darle a esa persona la autoridad de llevar su apellido y de beneficiarse de todo lo que es del padre y de la madre. ¿Okay? Es una autoridad que se le concede. Es una autoridad que se le concede. Y por cuanto ese padre ha decidido arbitrariamente conceder esa autoridad para convertir a esa persona en su hijo, a partir de ese momento de la adopción, ese hijo puede reclamar esa autoridad. ¿Ok? Cuando de la parte de mi papá, eran 9 hermanos. Cuando digo eran es porque ya casi todos se han muerto. Yo tenía 8 tíos más. Papi era el número 9. Entonces, había este tío al que yo pues toda la vida le llamé tío y yo juraba que era mi tío, pero este señor, que es uno de los pocos que todavía está vivo, solamente 3 quedan vivos de 9. Este señor, en algún momento yo me enteré de que de verdad no era hermano de mi papá. Era primo de mi abuela. Este señor ya tiene 90 años. Entonces, para aquella época, hace casi un siglo, pues en Puerto Rico no existían estos procedimientos legales, no había departamento de la familia, no había... Entonces, pues, esto era donde comen uno, comen dos. Y este tío, o sea, este primo de mi abuela, en algún momento se quedó sin sus papás y entonces pues lo eché para acá. Pero no fue adoptado, ¿okay? Solo fue, pues vente para la casa, comes aquí, te vistes aquí y eres parte de la familia. Y yo creo que yo era adolescente cuando yo me enteré que él realmente no era tío mío. Interesantemente, de todos los hermanos de mi papá, el que más unido a mi papá siempre fue ese, porque eran de edades similares. ¿Okay? Y tocaban guitarra y cantaban música de trío y ese tipo de cosas. Entonces, todavía la cantan. ¿Okay? Hace una semana y media, 2 semanas, Betty llevó a mis papás allá a Lares para que lo visitaran a él y tiene ahí unas fotos y unos videos de ellos dos con sus guitarras tocando y cantando. Este señor tiene 90 años y papi tiene 88, ¿ok? Y yo recuerdo, Betty era chiquita, si es que acaso había nacido. Yo recuerdo que cuando mis abuelos murieron, se dio esta reunión de hermanos con un abogado para los asuntos de herencia, porque había una casa y entonces pues había que hacer el trámite de herencia. Yo recuerdo que mis tíos, porque fue una reunión abierta, entonces la muchachería estábamos por allí y entonces como usted sabe que como yo siempre soy curiosa, yo tengo que estar escaneándolo todo, ¿ok? Mientras yo jugaba con las Barbie, yo tenía el oído allá. Entonces yo recuerdo que se da la siguiente conversación con el abogado, que la pregunta era, ¿cómo podemos hacer que este también herede? Porque es nuestro hermano. ¿Okay? Y el abogado les dijo que no había manera porque él no era legalmente adoptado, por lo tanto, él no tenía ese derecho. ¿Ok?
A lo que mis tíos entonces respondieron, pues no hay problema, la herencia se divide entre 8 y luego, cuando nosotros cada uno recibamos nuestra herencia, ellos sacaron ahí con una calculadora, cada uno va a aportar tanto para que él reciba entonces de los hermanos la cantidad correspondiente para que entonces él también herede. ¿Ok? Y así fue como se hizo. Pero a mí me llamó mucho la atención. Yo no sé si fue en ese momento que yo me enteré que él no era tío. Creo que sí. Pero me llamó mucho la atención. O sea, que no importa cuánto te amen, no importa cuántos platos de comida te hayas comido en esa casa, no importa cuánto la gente se crea o te reconozca como hijo de don Juanito y doña Lolita. No fuiste adoptado. Entonces no tienes esa autoridad. ¿Ok? De la misma manera, alguien pudo haber sido un hijo legítimo, pero que se fue, ¿verdad? Como el hijo pródigo, se fue, se desapareció, hizo bandolería, hizo barbaridades. Entonces, a la hora de la verdad, si es un hijo legítimo y su padre muere y entonces esta persona aparece de la nada y reclama, cobra. Porque por cuanto es hijo, tiene esa autoridad. ¿Okay? Entonces, nosotros somos hijos adoptivos y a nosotros se nos ha concedido la autoridad de ser hijos de Dios en tanto nosotros cumplimos con los requisitos para obtener esa autoridad. ¿Cuáles son los requisitos? Que le recibieron y que creen en su nombre. Pero si no creen en su nombre y no le reciben, no heredan. Amén. Por lo tanto, la primera autoridad que a nosotros se nos concede es la autoridad de ser hijos de Dios, hijos adoptivos, coherederos con Cristo, dice Pablo. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros vamos a heredar? El reino de los cielos. Amén. Ahora, en 2 de Corintios hay una expresión también muy interesante. Capítulo 10 y verso 8. Y dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Pablo aquí está haciendo una exposición en donde él defiende su autoridad como apóstol y donde está, ¿verdad?, metiéndole sus regañitos a los corintios. Y entonces Pablo les está diciendo que va a ir para allá, va a irlos a visitar, pero no quiere irlos a ver para entrarles a palo. O sea, yo no quiero tener que ir para allá a caerles arriba. Y entonces Pablo lo que dice es que su autoridad, la que Dios le dio, no es para destrucción, es para edificación. Así que nosotros hemos recibido autoridad de parte de Dios y esa autoridad de parte de Dios que nosotros tenemos se tiene que manifestar dentro de los límites de la edificación. Porque si lo que nosotros estamos es tratando de gloriarnos de una autoridad y esa autoridad de la que nosotros nos guiamos porque somos siervos de Dios, hijos de Dios, la usamos para pasarle el rolo a la gente, ¿okay?, para servirnos de la gente, pues entonces usted no está utilizando su autoridad de la manera correcta. La autoridad que Dios nos dio es para edificar, es para construir, es para bendecir, pero no es para destruir. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando los hijos del trueno, Juan y Jacobo, ¿verdad?, le dicen al Señor, claro, oramos para que baje fuego del cielo y los fría aquí mismo?
ellos tenían claro que tenían esa autoridad. Y por eso es que hacen la propuesta. Ellos tienen claro que tienen autoridad delegada por Dios, tienen autoridad de parte de Dios. ¿Ok? Y entonces por eso es que le proponen, mira, pues, a esta gente tan brutales, vamos a orar para que baje fuego del cielo y los consuma. ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? Mano, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben de qué espíritu son. Porque la autoridad que Jesús les estaba delegando, que les estaba confiriendo, no era para eso. Era para edificar, no para destruir. Amén. Ahora, en Lucas, capítulo 10, versos 17 al 19. Dice, volvieron los 70, esto es cuando le delega la comisión a los 70, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Sí, Jesús los envía, los comisiona, pero les da una autoridad y una autoridad tan grande que Jesús dice, mira, si yo veía a Satanás chillando goma y huyendo de allí, sí, hasta Satanás se tuvo que huir cuando ustedes fueron a presentar las buenas nuevas de salvación. ¿Ok? Entonces le dice, yo les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Ok? Y entonces, si vamos a Hechos, en el capítulo 1, en el verso 8, la semana pasada vimos el verso 7, en el verso 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús sigue delegando autoridad, delegando poder, ¿ok? Y recuerde que la autoridad es ese derecho que usted tiene para ejecutar un poder. ¿Ok? Y si vamos al capítulo 19, ahí mismito, en el libro de los Hechos, vamos a leer esta historia. En el capítulo 19 de Hechos, desde el verso 11 hasta el 17, Pablo está en Éfeso y dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¡Qué bochorno!
y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. De modo que esta autoridad y este poder no es transferible. Solamente es otorgado de parte de Jesús cuando nosotros creemos, cuando nosotros le recibimos, cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Amén. Y vamos a ver qué cosa la autoridad no es. Porque por ahí hay mucha gente que cacarean de tener autoridad. Sí. Y dice Lucas 22, desde el 25 hasta el 26, esos dos versículos. Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque la autoridad que el Señor nos delega a nosotros no es para que nos enseñoreemos de la gente, ni para que tengamos una actitud de superioridad. Hombre, si Jesús, siendo Dios, no lo hizo. Jesús, siendo Dios, lavaba los pies de los discípulos. Dormía a la intemperie. Él dijo que él no tenía ni dónde recostar la cabeza. O sea, cuando Jesús iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de lugar en lugar, a Jesús no le habían hecho preparativos de alojamiento en ningún lugar. ¿Ok? A Jesús no le estaban esperando para recibirle y llevarlo en un carruaje para que no caminara y no se le hincharan los pies. A Jesús no se le servían comidas especiales. Si en alguna casa los recibían, pues ahí entraban. Si no, dormían donde los cogía la noche. Y con suerte alguna piedra podía servir de almohada. ¿Ok? Entonces, la persona, el creyente, tiene autoridad para ser semejante a Jesús. El creyente tiene autoridad para ser imitador de Jesús. Si lo que usted está viendo en un creyente, sea líder o no sea líder, si lo que usted está viendo en un creyente no se parece a Jesús, eso que el creyente está haciendo no es un ejercicio de autoridad espiritual. Oiga, es más fácil engrandecerse que humillarse. Es para humillarse que usted necesita poder. ¿Ok? Usted no necesita poder para ser servido. Es para ser servidor que usted necesita poder. Oh. ¿Ok? Sí. Así que cuando usted ve estas escenas de líderes cristianos así, tipo películas de los tiempos de Cristo, con un César al que le están abanicando ¿verdad? Y le están echando las uvitas en la boca. ¿Te ha visto esas películas? Pues si usted está viendo un líder cristiano en esa estampa, usted está viendo a alguien que no sabe lo que es el poder de Dios, que no lo tiene, que no lo usa. ¿Ok?
porque el poder no es para enseñorearse de la gente. El poder es para servir a la gente. ¿Ok? Y en 2 Corintios, en el capítulo 1, verso 24, Pablo dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Y entonces Pablo, que es probablemente el apóstol más relevante en la iglesia primitiva, él se visualiza y se describe a sí mismo como un colaborador. Dice, yo no soy aquí más que nadie, ni tengo más standing, ni más estatus, ni más autoridad que nadie. Yo soy un colaborador con ustedes, ¿ok? Para que la fe de ustedes crezca y para que por la fe estén firmes. Si vamos a 1 Corintios, en el capítulo 4, versos 19 y 20, Pablo dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y entonces, Pablo en este capítulo 4 está hablando de esta gente que tienen guille de apóstol y que, sí, léalo después con calma, y que quieren, tú sabes, tener estos títulos y este standing y porque yo soy fulano de tal, y entonces, pues están llenos de mucha vana palabrería, pero realmente no tienen una manifestación de poder de Dios. Y entonces Pablo lo que les está diciendo es, yo voy a ir pronto y entonces cuando yo vaya, yo voy a ver. Ahí que se va a conocer. No las palabras, porque con la boca es un mamey. La versión original dice, con la boca es un mamey. Okay. No las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. De los que están llenos de vanidad. ¿Ok? De aquellos que se creen grandes, de aquellos que se creen que son muy poderosos y que tienen al Espíritu Santo agarrado por el mango, ¿ok? Y que en ellos es que se manifiesta la gloria de Dios. Y Pablo le está diciendo, sí, de la boca para afuera es fácil. Cuando yo llegue allí, yo quiero ver el poder de Dios que se manifiesta a través de ellos. ¿Ok? Señores, porque el poder de Dios no se manifiesta en la vanidad. El poder de Dios se manifiesta en la humildad. Amén. ¿Qué cosa no es la autoridad? Vamos a Filipenses. En Filipenses 2. Verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y cuando usted se va a pasear por estos televangelistas, que ya no son televangelistas, ahora son de redes, ¿ok? Tienen sí canales de televisión y todas esas cosas, pero ya la televisión es casi un objeto del pasado. Sí, o sea, ya los televisores se utilizan para mirar redes, y para jugar juegos de video. Y entonces,
en la era de los teleevangelistas, que ahora son evangelistas online, y pastores y ministros, usted lo que ve es un despliegue de grandiosidad. Gente en unos auditorios fastuosos, vestidos con miles de dólares encima cada vez que se presentan. ¿Ok? Sí, porque no es como nosotros que tenemos tal vez una mudita de ropa que es la más elegante y nos costó un chipito más que el resto y entonces esa la usamos para ocasiones especiales. No, pero esta gente, todas y cada una de las veces que se presentan frente a una cámara, tienen miles de dólares tirados encima. ¿Ok? Y entonces el pasaje lo que nos dice es, no hagan nada por vanagloria. No hagan nada para gloriarse, para envanecerse, para atraer gloria hacia ustedes. ¿Ok? Y en los últimos, desde que tenemos redes sociales y las iglesias están metidas en las redes sociales, la iglesia está ofreciendo un espectáculo al mundo donde si vamos a darle comida a los deambulantes, pues allí tiene que haber un hermano que es el que retrata y sube a las redes, tú sabes, que están dándole comida a un deambulante, que están orando por un deambulante. Exacto. El ministerio de las redes. Hay iglesias que tienen ministerio de redes sociales. Y entonces usted se va por los cultos de las iglesias a través de las redes sociales y usted ve semana tras semana fotos, oye, 10, 12, 15, 20, 30 fotos del culto, los que pasaron al frente, los que se arrodillaron a orar, los que lloraron, los que cogieron Kleenex, los que danzaron. Entonces, es un despliegue de fotos. Los que cayeron al piso, los que... Y entonces la pregunta es, al final del día, ¿eso engrandece a quién? ¿Eso exalta a quién? ¿Eso hace que la gente ponga la mirada en quién? ¿Ok? Pablo nos dice en Filipenses, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. No haga nada por vanagloria. El poder y la autoridad de Dios no es eso. El poder y la autoridad de Dios no es para que usted se exalte, para que usted luzca grande, para que usted luzca espiritual, para que usted luzca poderoso. No, no. El poder y la autoridad de Dios no es para eso. ¿Ok? Pero además, adiós, espérate, me fui. Pero además, la autoridad no es para establecer nuevas doctrinas. Y esto es bien importante. La autoridad no es para establecer nuevas doctrinas. Uno de los problemas con el moderno apostolado es que muchas de estas personas que tienen títulos de apóstoles reclaman la autoridad apostólica del Nuevo Testamento y fueron los apóstoles, específicamente Pablo, Pedro y Juan, los que establecieron la doctrina del Nuevo Testamento. Específicamente Pablo es el que trae eso que se llama la teología sistemática. ¿Ok? Y entonces nosotros nos encontramos con los nuevos apóstoles reclamando la autoridad apostólica. ¿Verdad que ustedes han escuchado eso? La expresión de la autoridad apostólica. Pero es que la autoridad apostólica era fundamentalmente una autoridad para establecer la doctrina de la redención en Cristo Jesús.
Y a veces, entonces, este manto de falsa autoridad apostólica en nuestros tiempos, lo que hace es que la gente empieza a establecer nuevas doctrinas, obviamente falsas, porque ellos se entienden con la autoridad para eso. Por ejemplo, en muchas de estas iglesias apostólicas está la doctrina de la paternidad espiritual. Uy. Entonces, esta gente, como tienen la autoridad para establecer doctrinas y para reinterpretar las escrituras, de pronto vienen y te dicen, ¿sabes qué? De ahora en adelante me llamas mamá. Mami Angie. Uy, y papi Ricky. Sí. Uy. Señores, y ustedes se ríen porque estas cosas aquí no pasan. Señores, pero hay un montón de iglesias metidas en esa cosa. Hay un montón de iglesias metidas en esa cosa. Y cuando llega el apóstol, que es papá, y su esposa, que es la pastora, apóstola, mamá, tú sabes, es como si, como cuando tú estás en un tribunal y entra el juez, tú sabes, y tú te tienes que poner de pie, y que tú sabes. Exacto. Y entonces hay una idea de superioridad espiritual en esta gente, porque esta gente tiene una autoridad que el resto de los cristianos no tienen. Y esa autoridad implica que ellos tienen una cercanía con Dios que les permite recibir unas revelaciones, y entonces ellos te van a enseñar las revelaciones, y hay de ti si cuestionas o si te opones. ¿Ok? Y en 1 Corintios 4, en 1 Corintios capítulo 4, versos 6 y 7 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, pero mire qué advertencia interesante hace Pablo. Mire, no piense más allá de lo que está escrito. Usted llega hasta lo que está escrito en la Biblia. Si no está escrito ahí, pues no le pongas más nada. Porque ponerle, añadirle, además de que conllevará condenación, es una actitud de posicionarte en una autoridad que no tienes. Amén. Y 1 Timoteo 6, versos 3 al 5. Versos 3 al 5. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las santas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esto no tiene más explicación.
Así que lo dejo ahí. Entonces, ¿cuál es la manifestación de la autoridad del creyente? Vamos de nuevo a Lucas, vamos al capítulo 9. Del 1 al 6. Esta es la misión de los 12. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces, fíjense que Jesús le está dando una autoridad y le está diciendo, yo les estoy dando a ustedes la autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades para que se vayan a predicar. Pero se van a ir a predicar sin nada. Sin nada. Porque es importante que ustedes confíen en Dios. Es importante que ustedes le crean a Dios. Y porque el poder de Dios se manifiesta en la debilidad nuestra. Por lo tanto, y esta es la parte que no nos gusta, si nosotros queremos que el poder de Dios se manifieste a través de nosotros, nosotros no se supone que estemos en grandeza. Se supone que estemos en debilidad. Nosotros no se supone que vayamos a predicar el evangelio con todos los recursos disponibles, con mucho dinero, con mucha tecnología, con muchos asistentes. Pues si tienes todo eso, ¿para qué necesitas el poder de Dios? Exacto. Pero tú quieres que el poder de Dios se manifieste. Vete, mira, sin bordón, sin alforja, sin pan, sin dinero, ¿ok? Y no te lleves otra muda para cambiarte si estás sudado, ¿ok? Vete a predicar. Vete a predicar. En escasez, en debilidad, sin nada que tú puedas poner de tus recursos humanos para que entonces el poder de Dios se manifieste. ¿Ok? En el capítulo 10, entonces tenemos la misión de los 70. Y en la misión de los 70, y la voy a leer rapidito porque hay algunas semejanzas con la de los 12 discípulos, pero también hay unas variantes. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero mire qué interesante esto. Jesús no dijo, miren, vamos a hacer una cosa. La mies es mucha y los obreros son pocos. Vamos primero a orar para que el Señor envíe obreros a su mies, y cuando ya los tengamos todos, cuando tengamos un equipo de gente suficientemente grande, pues entonces nos vamos. Miren, no son más que 70. Váyanse de 2 en 2 y oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero nosotros no nos vamos a quedar sentados aquí esperando porque el bonchecito que vino a evangelizar son poquita gente. Hello. ¿Cuántos vinieron? 3, 4. Pues vamos a evangelizar con eso. Vamos a evangelizar con eso porque no necesitamos un ejército de evangelistas. Lo que necesitamos es el poder de Dios. Amén. Entonces sigue diciendo, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos.
no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. O sea, eso es que no te distraigas, ¿ok? Si fuera en nuestros tiempos sería, no pierdas el tiempo en las redes, vete directo a hacer lo que tienes que hacer, ¿ok? En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Sí, o sea, no, esto no es cuestión de, ay, a mí no me gusta eso. Ay, es que yo soy vegano. Ay, Cristo. Cómase lo que le den y cállese la boca y dele gracias a Dios, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, y a cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. En Juan 13, este pasaje no lo voy a leer completo. Este lo tienen para esta tarde, cuando usted esté tomándose el café a las 3, usted lo lee completo. En Juan 13, versos del 1 al 20, tenemos la escena del lavatorio de pies. Y en la escena del lavatorio de pies, voy al verso 12, dice Jesús, después que le lavó los pies, les pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? La pregunta era como retórica, porque es como que, ajá, pues nos lavaste los pies. Pues sí, sabemos que nos lavaste los pies, ¿ok? Pero entonces miren lo que Jesús les dice. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Ok? Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en la idea de que el Señor nos delega autoridad, es importante que entendamos que el Señor nos delega autoridad para que hagamos justo lo que Él hizo de la manera que Él lo hizo, en la actitud en la que Él lo hizo. Amén. Voy a terminar con Juan 20. Juan 20 tiene un versículo, es un pasaje ahí que la gente dice, ¿qué está diciendo este? Juan 20, 21 al 23. Ya Jesús fue crucificado, y Jesús resucita y se aparece a los discípulos. Y en el verso 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Eso no quiere decir que nosotros tenemos la autoridad para mandar gente al infierno y gente al cielo y decir, tú te salvas y tú no. Amén. Eso quiere decir que nosotros somos los que tenemos la autoridad de llevar al mundo la palabra que redimirá a algunos y condenará a otros. Porque cada vez que nosotros salimos a predicar la palabra, estamos llevando salvación y condenación. Amén. A aquellos que reciban esta palabra que nosotros vamos a llevar con la autoridad que el Señor nos delegó, a esos sus pecados les serán perdonados. A aquellos que no la reciban, sus pecados les serán retenidos. ¿No quieres aceptar a Cristo?
Pues quédate con tus pecados. Pues quédate con tus pecados. Ah, ¿quieres recibir a Cristo? Pues entonces tus pecados son remitidos a la cruz, donde todos son borrados. Amén. No se visualice como un cristiano de segunda categoría. No piense que hay una autoridad espiritual que otros tienen y usted no tiene. No piense que usted es muy pequeño. Que usted no es nadie en la iglesia, que usted no se para aquí al frente, que usted no habla bonito. Todo lo contrario. Mientras más humilde, mientras más insignificante el vaso que Dios vaya a usar, más se posa la atención sobre Él, más Él es glorificado. Amén. Si usted es una persona muy deslumbrante y muy llamativa, toda la gloria se la va a llevar usted. ¿Y sabe qué? Cristo no necesita gente que esté compitiendo con Él por la gloria. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Bendito Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias porque tú te atreviste a delegarnos a nosotros esta autoridad para que ahora, primeramente, nosotros seamos tus hijos. Y segundo, para que nosotros seamos tus embajadores aquí en la tierra. Para que nosotros vayamos al mundo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a llevar este mensaje que traerá salvación a muchos y que traerá condenación a otros. Y te pedimos, Dios del cielo, que todos nosotros podamos entender que la autoridad de Cristo se manifiesta poderosamente en la humildad. Que nosotros no tenemos que fijarnos en las grandiosidades terrenales que muchas personas ponen alrededor de sí mismos para decir que tienen autoridad espiritual. Eso no es autoridad espiritual. Porque la autoridad espiritual es ser humilde, es predicar el evangelio sin nada, es lavar los pies de los otros, es considerar a los demás como mayores, como superiores a nosotros mismos. La autoridad se manifiesta en el servicio y en la humildad. Permite, Señor, que nosotros tengamos esta actitud y que nosotros anhelemos servirte, donde nadie nos esté mirando, donde no hayan cámaras que nos retraten para subir nuestras grandes obras en las redes sociales. Que nosotros estemos dispuestos a servirte, donde haya alguien que te necesite y que tú te lleves la gloria y que nadie nos dé las gracias ni que nadie nos dé un certificado o una celebración por lo que nosotros hicimos. Señor, te pedimos que nos uses con poder y autoridad en este año 2025 para hacer lo que tú quieres que hagamos. Llevar este evangelio a toda criatura, predicar tu palabra, atraer a la gente hacia ti. Permite, Dios del cielo, que cada uno de nosotros asuma todos los días su función de evangelista y que cada uno de nosotros lo haga reconociendo que tiene la autoridad delegada por el Hijo. Te damos las gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Él es bueno, aleluya.